del trípode me está matando. Voy a apagarlo un poquito. Encima estoy con el buzo. Bien, vamos a tener 40 minutitos de clase porque se nos fue el tiempo. Normalmente las clases de los miércoles van a ser de 8 a 10. Así que la próxima clase van a tener 2 horas. Así que vamos a tratar de ver esto. Si yo no lo termino el tema, lo seguimos el otro miércoles, el 25, porque el 18 tienen con Martín, el 25 tendrían conmigo y ahí terminamos con este tema. Este tema es del eje de alimentación. ¿Se acuerdan que les había hablado que hay un eje de alimentación? Ahí entra este tema. Normalmente es de la clase 2 de alimentación, la clase 1 es de epigenética, que lo vamos a ver después, un tema medio aburridito, por eso no me gusta comenzar con ese tema. Me gusta comenzar con este, que es un poquito más entretenido. Si nosotros, esto es lo que vamos a ir viendo a medida de lo que pasa en las semanas. Si ustedes ven los alimentos, ¿sí? Que es lo que uno consume dentro de ese alimento, normalmente ustedes ven en el rotulado, en la etiqueta que tienen los alimentos, qué nutrientes tienen. Hidrato de carbono, lípidos, grasas, que son los lípidos, tiene proteínas, tiene calcio, tiene fósforo, ¿qué tiene? Esos nutrientes que ustedes normalmente suelen ver en los alimentos, los podemos clasificar en dos. En los que son los macronutrientes y en lo que son los micronutrientes. Dentro de los macro, que es lo que solemos ver al comienzo, tenemos los hidratos de carbono, los lípidos, que son lo que conocen como grasas, y las proteínas. Estos son temas larguísimos. Todo esto se abarca en la clase 2, después se van a ir viendo toda la parte química de ellos, pero tenemos que ir abarcando cada uno de ellos. Yo normalmente comienzo hablando de los hidratos de carbono, vemos todo lo que es su estructura, su digestión, su absorción, su metabolismo. Después hablamos de los lípidos, vamos a lo mismo, vemos su estructura, toda su parte química, su digestión, su absorción y su metabolismo. Y después lo mismo con proteínas. Dentro de los micronutrientes que damos después, que no es un tema muy largo, pero eso lo solemos dar después, tenemos a los minerales y a las vitaminas. Dentro de las vitaminas, a su vez, si le quieren agregar a este cuadrito, si lo están copiando, tenemos dos tipos de vitaminas. Lo voy a poner con otro color. Ahí tenemos dos tipos, las hidrosolubles y las liposolubles. Después vamos a ver cuáles son las hidros y cuáles son las liposolubles. No se preocupen porque después todo esto yo le voy a pasar, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a concentrar, como dice acá, en los macronutrientes. Si mandan algún mensaje en el grupo de WhatsApp, me avisan por qué. Ahí mandó Martín, justo. Bien, entonces lo que vamos a ver son los macronutrientes, ahí es donde nos vamos a concentrar. Hoy no, hoy vamos a hablar así en general de los nutrientes y después vamos a ir hablando de los macro y luego de los micro. Para que les quede una diferencia entre alimentos y nutrientes, recuerden que los alimentos son lo que nosotros consumimos día a día. Ahora hablaremos, si nos alcanza el tiempo, de los distintos tipos, si no del 25. Y los nutrientes es la sustancia química que está dentro de ese alimento. Los alimentos nosotros normalmente tenemos que digerirlos, tiene que pasar por nuestra boca, hacemos una digestión química, una mecánica, todo eso vamos a ir viendo. Luego pasa al estómago, ahí hace una digestión química. Después está el peristaltismo, que es una mecánica. Y lo que vamos a absorber, ¿sí? Lo que va a agarrar nuestra célula, lo que va a tratar de agarrar nuestra célula para poder nutrirnos son los nutrientes, ¿sí? A los alimentos los digerimos y a los nutrientes los absorbemos.
Eso quiero que les quede ahora en claro y después vamos a ir viendo cómo se digiere, qué enzimas utilizamos para digerir y luego vamos a ver qué utilizamos para absorber cada uno de estos nutrientes. Muchas veces los alimentos necesitamos cocinarlos para poder consumirlos. En realidad la mayoría de los alimentos hoy en día necesitamos cocinarlos, porque si no vamos a entrar en un par de patologías. Y a los nutrientes muchas veces si los cocinamos o si los metemos en fuego pueden sufrir una pérdida de sus funciones. Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas, si yo lo pongo mucho en el fuego, las puedo desnaturalizar, pierde lo que son sus cadenas principales y, bueno, ya pierde un poco lo que es su función. Todo eso iremos viendo de a poquito. Y después la forma de clasificar los alimentos, que a los alimentos los podemos clasificar en energéticos, lo que se encargan más que todo de darme más energía a mi cuerpo, en estructurales, en reguladores. También los podemos clasificar en naturales y en procesados, o en alimentos fuentes, enriquecidos o fortificados. En eso sí no vamos a entrar, eso no se da. Por ahí vamos a hablar un poco de la diferencia de consumir un alimento natural y uno procesado. Por ahí lo van a hablar en la obesidad, lo van a tocar en lo que es obesidad, pero no se entra tanto en hablar de cada uno de los alimentos. Sí, en la clasificación de los nutrientes. En los nutrientes sí vamos a hablar bien de los macro, como les dije, luego de los micro, y vamos a hablar de los nutrientes que son esenciales y no esenciales. De los alimentos que yo necesito consumirlo porque mi cuerpo no los puede producir, y de los alimentos, de los nutrientes que mi cuerpo sí lo puede llegar a producir, de cuáles sí o sí necesito traerlo del medio externo, y de los que mi cuerpo puede tratar de producirlos y que no me voy a morir si no lo obtengo yo. Por ejemplo, una cosa que pasa es el nitrógeno. El nitrógeno mi cuerpo no lo puede producir. Necesito sí o sí traerlo de afuera. ¿Cómo lo voy a traer? A través de las proteínas. Todo eso hay que ir viendo de a poquito. Hay una diferencia entre los macro y los micronutrientes también, que este es el cuadro más importante que le tiene que quedar bien clarito. Dentro de los macronutrientes, ya macro les dice que es grande. Los macronutrientes son moléculas grandes, la glucosa es una molécula grande comparándola con, no sé, con el calcio, es una molécula mucho más grande. Y encima, además de que son moléculas más grandes, necesito consumirlas en grandes cantidades, ¿sí? En 300 gramos, por ejemplo, los hidratos de carbono son 275 gramos al día, con las proteínas también, con los lípidos también, necesito consumirlo en orden de gramos. Entonces, consumo en grandes cantidades en los alimentos, son moléculas grandes, que sí o sí las tengo que fragmentar, eso lo vamos a ver en digestión y absorción. Y el organismo necesita en grandes cantidades a estos nutrientes. Sin estos nutrientes yo me puedo llegar a morir porque ellos me dan la energía. Los macronutrientes, ténganlo bien en claro, son los que me dan energía. Son los que me dan el ATP para que yo pueda seguir viviendo. Ahí tenemos los ejemplos que ya hablamos. Glúcidos o hidratos de carbono, hay personas que le dicen carbohidratos, otros le dicen sacáridos, tiene un montón de formas de llamarse, ya iremos viendo cada una. Las proteínas y los lípidos. Los micronutrientes, micro es chiquito, lo voy a consumir en pequeñas cantidades. En orden de miligramos, muy poquito voy a consumir. La mayoría yo no lo voy a fragmentar, una vitamina yo no voy a cortarla más para poder absorberla, ya la absorbo así, al calcio también, al fósforo, al sodio no necesito ninguna enzima que venga y me la corte a cada una de esas moléculas. Son muy necesarios para el organismo, pero en pequeñas cantidades. Si mientras que yo lo consuma, coma una naranja al día, vamos a estar bien. Sí, el tema es si no como naranja por meses, eso vamos a ir viendo cuáles son las enfermedades que pueden aparecer, pero mientras que haya un poquito al menos cada día, vamos a estar bien con los micronutrientes. El tema es si no están por mucho tiempo.
En cambio, los macros, si ya no están en un día, bueno, no va a pasar nada, pero al segundo día ya van a empezar a pasar cosas, se va a empezar a cambiar lo que es el metabolismo. Al tercer día se modifica mucho más. Todo eso hay que ir trabajando, hay que ir viendo. Y vamos a ir viendo con distintas patologías. Ahí vamos a meter un caso ahí, inventar casos, para que ustedes puedan ir razonando una vez que terminamos de ver todos los macronutrientes, todo lo que tenga que ver. Y esto le digo porque hay chicos que son recursantes, no estoy hablando de la clase 2, sino que estoy hablando de todo macronutriente, todo lo que es digestión, todo lo que es absorción, todo lo que es metabolismo. Cuando vemos todos esos temas, vamos a hacer casos para que los puedan razonar a cada uno de ellos. Es largo el tema. Ahora, ¿qué es la energía? Que recuerden que la energía me los dan los macronutrientes. Sí, recuerden eso. No se pueden olvidar. Medio chueco me salió la letra, bueno, la letra del médico. Por ahí hay días que sale un poquito más lindo, hay días que sale horrible. Cuando hablemos de energía, recuerden que es la definición básica, es el combustible que nos mantiene con vida y nos mantiene productivos. Sin energía no nos vamos a poder levantar de la cama y no vamos a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque las células y cada uno de nuestros tejidos necesitan de esa energía para seguir vivos. Si necesitan, sí o sí, es más, si no la tengo, se van a ir muriendo de a poco. Y obviamente esta energía, la única manera de satisfacerla es a través del consumo de los alimentos. ¿Qué me importa de los alimentos? Los nutrientes que tienen esos alimentos. Y fundamentalmente los macronutrientes que tienen ese alimento. Y este es un meme que le pongo siempre y cuando terminen lo van a entender, cuando terminemos de ver los temas. Ya lo que vieron metabolismo lo entenderán. Pero básicamente la mitocondria es una organela de la célula, es la gran encargada de darme esa energía. ¿Sí? Es la que más me da ese tipo de energía, o me forma ese tipo de energía. ¿Qué puedo hacer con la energía? Un montón de cosas. Mantener el metabolismo basal, que acá siempre pregunto porque al principio no lo saben, lo que ya cursaron ya lo saben, pero los que están por comenzar el año que viene no. El metabolismo basal es la mínima energía que mi cuerpo necesita para mantenerse con vida. Lo mínimo que necesito para, por lo menos, hacer que mi corazón lata, para poder respirar, para poder moverme, caminar un poquito hacia el baño, lo mínimo. Acá no voy a incluir contracción muscular en, no sé, en el gimnasio, ¿sí? Hablo de conductas que me van a tratar de mantener con vida. Y acá les voy a poner esto. Fíjense, metabolismo basal, la mínima cantidad de energía que un organismo requiere para estar vivo. Y ahora vamos a hablar de los tipos de metabolismo basal. Entonces, una de las funciones de la energía es mantener el metabolismo basal, mantenernos con vida básicamente. Me ayuda también a la contracción muscular, que mi músculo se contraiga cada vez que yo me muevo, cada vez que yo hago ejercicio. Me ayuda a la temperatura corporal, me ayuda a mantenerme en 37 grados Celsius y poder regularme, digamos, con el ambiente. Y me ayuda a la termogénesis de los alimentos, me ayuda a lo que es la digestión de los alimentos. Yo gasto energía cada vez que ingresa un alimento a mi cuerpo. Cada vez que lo absorbo también gasto energía. Cada vez que hago metabolismo con él, gasto energía. Entonces, obviamente, necesito siempre tener ahí una reserva de ATP para poder hacer todas esas funciones vitales de mi cuerpo. Me ayuda a la promoción del crecimiento y a la síntesis de nuevas sustancias químicas, que esto lo vamos a denominar, me ayuda a lo que es el anabolismo. Y ahí ya no me entra, anabolismo, una M esto. Me ayuda a la formación, a la síntesis de nuevas sustancias. Que, recuerden lo que les dije, hay veces que yo voy a necesitar agarrar un nutriente de afuera para poder
meterlo a mi cuerpo porque mi cuerpo no lo puede producir, y hay otras veces que mi cuerpo sí puede producir ese alimento. Pero para producir ese alimento, otra vez, vamos a utilizar energía. ¿Cómo se llama el proceso? Que eso lo vamos a aprender mucho más adelante, pero ¿cómo se llama ese proceso de formación de nuevas sustancias? Anabolismo. Así lo vamos a empezar a llamar. Me ayuda a la reparación de moléculas, en caso de que alguna se me afecte. Voy a necesitar de todos modos energía. Me ayuda a lo que es el trabajo osmótico. Más que todo hay un tipo de transporte que lo vamos a trabajar, que es el transporte activo, que está en la membrana plasmática y que necesita energía. Y me permite lo que es la transmisión del impulso nervioso. Para que yo pueda hacer cada movimiento, necesito que haya una transmisión del impulso nervioso. Y obviamente, si yo quiero mover la mano, el impulso nervioso viaja demasiado rápido y gasta mucha energía. De por sí, la contracción misma del músculo, la transmisión del impulso nervioso para que llegue arriba, para que baje en realidad, todo eso va a gastar energía. Todo eso hay que ir viéndolo de a poquito. Entonces, a partir de hoy, tienen que aprender este nuevo vocabulario y ya los que me conocen saben que yo siempre pregunto esto. ¿Qué es el metabolismo basal? Siempre es pregunta que cada tanto en realidad la voy haciendo. Es la mínima cantidad de energía que mi cuerpo necesita para mantenerse con vida. Y normalmente representa entre el 60 al 70% del total energético en un adulto sedentario. Obviamente, un adulto sedentario que no hace ningún tipo de actividad, lo único que hace es mantenerse con vida, básicamente, y toda esa energía se ocupa, el 70% de la energía que tiene en su cuerpo se ocupa para mantenerse con vida. Ahora, en una persona que hace actividad física, tendríamos, por ejemplo, como para tirar, un 50% de la energía se ocuparía para mantenerse con vida y el otro 50% para hacer contracción muscular, para que pueda hacer sus ejercicios, para que pueda hacer otras cosas que no son parte de la vida cotidiana o para mantenerme con vida, ¿sí? Normalmente el sedentario ocupa más energía para mantenerse con vida, el que no es sedentario, el que hace algún tipo de actividad, ocupa un poquito para acá, un poquito para allá. Todo eso iremos viendo porque hay que ver las recomendaciones de la OMS, hay que evaluar cuándo una persona es sedentaria, cuándo una persona es inactiva, qué tendría que hacer yo para dejar de ser sedentaria, qué tendría que hacer para dejar de ser inactiva, etc. Todo eso hay que ir viendo de a poquito. Si aprenden desde ahora que normalmente una persona que es muy activa tiene un metabolismo basal alto, porque ocupa su energía para mantenerse con vida, pero además ocupa energía para hacer mis funciones de la vida cotidiana. Ocupa más energía, pero también normalmente se alimentan mucho más, consumen muchas más calorías en los alimentos. Hoy en día se puso muy en moda comer mucho huevo y cuando el Gran Hermano fue como un boom eso. Entonces, una persona con un metabolismo basal muy alto, normalmente son personas que hacen mucha actividad física, ocupan mucha energía y obviamente consumen mucha más cantidad de kilocalorías en los alimentos. En la edad de crecimiento también hay un metabolismo basal alto porque estoy formando más tejido, estoy creciendo, me estoy desarrollando, todo eso me ocupa mucha energía y por ende el metabolismo basal termina siendo alto. Ahora, cuando estamos enfermos y un poco, porque como que lo ponemos a la mitad, porque cuando estamos enfermos, por ejemplo, hay destrucción de proteínas, si estamos con fiebre, mucha fiebre, y después eso hay que volver a formar, y recuerden que para volver a formar un nutriente, consume energía. Entonces, ahí un poquito, cuando me recupere, ahí mi metabolismo basal vuelve a ser el normal. Pero cuando estamos enfermos, tiende ahí a estar en la mitad.
Y cuando somos sedentarios o en las mujeres cuando pasamos por la menopausia, el metabolismo basal es bajo. Ya no consumo tanta energía en otras cosas, más que todo trato de mantenerme con vida. Y acá normalmente es cuando sucede, bueno, que aumentamos de peso y todos los problemas que contrae lo que es la menopausia, que empieza lo que es aumenta lo que es la cantidad de triglicéridos, de colesterol, están los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, hay un montón de temas. Acá esto lo habrán escuchado, esta palabra de yo tengo un metabolismo mucho más rápido, yo tengo un metabolismo mucho más bajo, esos términos que normalmente se refieren a esto. Una persona que tiene un metabolismo alto, como suelen decir, son las personas que tienen un metabolismo basal alto, Y las que tienen un metabolismo basal bajo, entre comillas, son las que tienen un metabolismo basal bajo. Después le digo entre comillas porque vamos a ir hablando de eso, ¿sí? Porque no es tan así como se suele decir. Pero eso es un tema que iremos a poquito hablando. Existen factores que influyen en el metabolismo basal. Una de las cosas que influyen en el metabolismo basal es el tamaño corporal, el tamaño del cuerpo, lo que tiene que ver el peso y la talla. ¿Y qué tiene que ver esto? El tejido adiposo, normalmente, que lo podríamos ver en una persona sedentaria, en la menopausia, la verdad no ocupa tanta energía. Ya está ahí y no ocupa casi nada de energía. En cambio, el músculo, esperen que no estoy pudiendo marcar, el músculo es metabólicamente más activo. ¿Sí? Ocupa un montón de energía el músculo. Entonces, de ahí un poquito viene esa frase que suelen usar. Después de a poquito le iremos un poquito desglosando. El tejido adiposo no ocupa energía prácticamente. Entonces, si no ocupa casi nada de energía, el metabolismo basal va a ser bajo, porque el metabolismo basal depende de la energía. Entonces, no ocupa nada de energía, listo. Tejido adiposo, nada de energía, metabolismo basal bajo. La persona que tiene más tejido adiposo, más lo que es grasa, si el tejido adiposo es la grasa, tiene un metabolismo basal bajo. Las personas que tienen más tejido muscular, que tienen más músculo, ocupa un montón de energía. Después vamos a ver por qué, digamos, ocupa tanta energía el músculo. Van a tener un metabolismo basal mucho más alto. Pero es por la energía. Y acá solo son un par de preguntitas. Me pueden escribir en el chat o prenden el micrófono. Sí, esto es como una balanza, un balance común, digamos, que uno hace. Si uno ingiere, come la misma cantidad de comida de lo que gasta, o de kilocalorías en realidad de lo que gasta, normalmente el peso no varía. Si yo consumo 2000 kilocalorías, pero después me voy al gimnasio, me voy a correr entre el metabolismo y mi metabolismo basal, termino gastando esas 2000 kilocalorías, mi peso no va a variar. Ahora, si yo consumo más alimentos, más kilocalorías de lo que gasto, vamos a dar cuenta, que esto pasa con los estudiantes de medicina, conmigo, como en cualquier momento del día, porque no tengo por ahí tiempo, y no hago casi nada de actividad física, una vez, 2 veces a la semana, y gasto muy poco. Como mucho, gasto poco, termina habiendo aumento de peso. Ahora, si como poco y gasto mucho, es decir, como, no sé, 1000 kilocalorías, pero gasto 1500, va a haber una disminución de peso. Ahora, yo voy a poner acá A, B y C. Quiero que me digan de estas opciones, ¿cuál les parece que me podría llevar a patologías, a enfermedades? Puede haber más de una opción correcta. Bien. El exceso de la B o la C me pueden llevar a patologías.
Si yo consumo demasiado y gasto muy poco porque soy hiper mega sedentaria, como y me voy a dormir directamente, podemos entrar en lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad. Que hoy en día la obesidad está siendo una pandemia. Trae un montón de factores de riesgo, todo eso vamos a ir hablando cada una de esas cositas. Y la C, vamos a tener lo que son, bueno, en este caso lo que es la anorexia, y en el caso de que haya vómitos, ya lo saben, es la bulimia. Que hay poca ingesta y mucho gasto de energía. Ambos, tanto lo que es la obesidad como lo que es la anorexia y la bulimia, recuerden que son trastornos alimenticios. Entonces, si hay un exceso del B o si hay un exceso del C, vamos a ver esos trastornos alimenticios. ¿Qué además podemos ver en el B? Enfermedades cardiovasculares, hay predisposición de cáncer también. Todo eso vamos a ir viendo cada una de esas cosas, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo me llevan a tener obesidad o tener sobrepeso o ser sedentario? Entonces, esto, acá yo le explico cada una de las cosas que yo les acabo de decir, pero estos dos normalmente, si están en exceso, me aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad. Cuando yo hable de morbilidad, me refiero a la cantidad de enfermedades que hay. Después vamos a calcular la morbilidad, vamos a hacer distintos cálculos, que es una tasa, y vamos a hablar mejor de ella, pero normalmente, ahora grábenselo así, morbilidad, enfermedad. Y mortalidad es muerte. ¿Cuántas muertes o cuántos fallecidos hubo en una X cantidad de tiempo en cierta enfermedad? Lo ideal, digamos, si estamos en normopeso, normalmente lo ideal sería esto, que haya una X cantidad de ingesta, una X cantidad de gasto. Y todo se suele evaluar con esto, con el índice de masa corporal, que está un poco errado en algunos casos, ahora lo vamos a evaluar. El índice de masa corporal es aceptado por la mayoría de las organizaciones de salud como una medida de primer nivel de lo que es la medición de grasa corporal en nuestro cuerpo y como una herramienta para poder diagnosticar la obesidad. Es fácil de calcular, ya capaz varios lo habrán hecho, no es complicado, necesito saber el peso de la persona y lo que es la estatura, la altura de esa persona. Y con esos dos datos yo lo puedo calcular y puedo saber si lo clasificamos dentro de una persona con un normopeso, una persona con un sobrepeso o infrapeso. ¿Cómo vamos a calcular esto? Ahí, como les dice, ponemos el peso de la persona, vamos a dar cuenta, me voy a poner con otro color, es 60 kilos, y lo que hago es dividir por la estatura, divido, pongo acá la estatura, 1,70 m por 1,70 m. Y ahí me debería dar el IMC, no sé si alguien me calcula, no, acá. Miren que pongo la calculadora y les voy diciendo paso por paso. 60, ponen el signo de división. Algunos con el paréntesis ponen paréntesis, 1,70, a ver si sale con el paréntesis, 1,70. No, no sale con el paréntesis. A ver. En algunas calculadoras les suele salir. Hagan así más fácil. 1,70 por 1,70. Eso le da 2,82. 2,89. Y ahí le hacen dividido 60. 60 dividido 2,89, ahí le da 20,76, como dice acá. Es más fácil ahí. Una vez lo que hacía nuestro doc de nutrición era simplemente agarrar, poner 60 dividido 1,70, le da 35,29 y eso lo vuelven a dividir por 1,70. Y le da lo mismo. ¿A alguien no le salió el cálculo? ¿A alguien no le salió 20,76? Practiquen hacerlo, hay un ejercicio al final.
¿A todos les salió? Bien. Ahora, a esto que inventé, a este caso que inventé, entonces le dio 20,76. Vamos a ver dónde lo clasificamos. Estos son los valores que van a utilizar. A ver, no. Estos, los valores principales, son los que van a utilizar. Y fíjense que 20,76 estaría acá. Martín me cambió los colores y apenas se ve, después lo cambio otra vez. Martín tiene algo de últimamente agarrar mis power y cambiarme los colores. Entonces, después le cambio. Ahí dice 18,5, 24,9. Y mi resultado era 20,76. A ver. 20,76. Entonces, a este sujeto lo clasificamos como un peso normal. Tiene un peso normal. Si hubiese dado menos de 17, en realidad menos de 18,5, ahí le daba entre 17 y 18,5, vamos a decir que tenía una delgadez no muy pronunciada. Si le daba entre 16 a 16,9, decimos que tenía una delgadez moderada. Si le daba menos de 16, tiene una delgadez severa. Y si le daba menos de 15,9, es ya infrapeso. Normalmente ya a la delgadez severa le decimos infrapeso. Lo normal es tener, el cálculo me dé entre 18,5 y 24,9. Y si me da más de 25, ya empiezo a decir que la persona tiene un sobrepeso. ¿Cómo podemos decir o cómo podemos clasificar a una persona con sobrepeso? Cuando me da entre 25 y 29,9, es una persona preobesa, hay que empezar a tener cuidado, tratar de cambiar la alimentación, tratar de que coma más fibra, ya no tanta carne. No es solamente el problema de aumentar de peso, sino los factores de riesgo que hay con eso. Ya les dije, enfermedades cardiovasculares y cáncer son los más comunes, pero después están los divertículos, lo que es diabetes, hipertensión, que son enfermedades crónicas y que van a estar por toda la vida, para toda la vida. Si le da mayor a 30, es obeso. Ahora, entre 30 y 34,9 decimos que es obeso tipo 1. Si está entre 35 y 39,9 es obeso tipo 2. Y si está mayor a 40 es obeso tipo 3, que esta es la obesidad mórbida. Creo que salió un documental en Estados Unidos que está teniendo grandes problemas con esta patología. Sí, pues una enfermedad crónica. Entonces, sí o sí, tienen que aprender a hacer el IMC rápido y tratar de saber si esa persona está o no en un peso normal, un peso mortal, eso es. Y ahora empezó un programa acá en Argentina que es de bajando de peso. Vino a un par de escándalos, pero no sé qué pasó. No sé cómo eran los temas de los pesos, pero bueno, está siendo un problema muy grave hoy en día. Ahora, ¿se puede confiar realmente en el IMC? Y hay ocasiones que no. Si yo veo al paciente, o sea, si yo estoy ahí con el paciente, lo veo, etcétera, ok, puedo usar el IMC. El tema es que a veces, por ejemplo, me puede llegar la consulta así a través de otro colega o puedo estar de guardia y, no sé, viene un compañero y me trae los datos nomás y yo hago el cálculo del IMC, pero, por ejemplo, me da 30,5, me da como un obeso tipo 1. Y yo lo clasifico en obeso tipo 1. Pero después me doy cuenta de que, en realidad, cuando voy y lo veo, es un físico-culturista, vamos a dar cuenta, o una persona que va mucho al gimnasio, y la verdad es una persona muy activa. Y fíjense acá les doy un ejemplo. Tienen ambas 100 de kilogramos, ambos tienen la misma altura, 1,80 de 1,80, y le hago el IMC, me da 30,9 y 30,9 los dos.
Y si yo no los viese, a ambos lo clasificaría con obesidad. ¿Por qué creen que esta persona, o el que se nota así con la imagen entre comillas, que va al gimnasio, no estoy queriendo decir la palabra porque quiero que me digan ustedes, que va al gimnasio y le da obesidad? ¿Por qué creen que tiene 100 kilogramos y no tiene menos? Porque no sería sedentaria. No, Porque tiene mayor porcentaje de músculo que de tejido graso. Bien. exacto. ¿Y qué pasa con el músculo? ¿Pesa más o pesa menos que la grasa? Pesaría más. Exacto, ¿sí? El músculo tiene menos volumen que el tejido adiposo. Exacto. Yo puedo agarrar esto de músculo y que esto pese 1 kilogramo y agarrar esto de tejido graso y que pese 1 kilogramo. Entonces, el músculo pesa mucho más que lo que es la grasa. Entonces, normalmente estas personas que entrenan un montón, que comen mucha proteína, etcétera, se las clasifica como una persona con obesidad, si yo no las veo, pero en realidad están dentro del rango sanos y en realidad las deberíamos clasificar como personas con un peso normal, porque no están enfermos. Ese es el problema del IMC. Así que puedo clasificar erróneamente. Hay varios casos, no sé, ahí en Gran Hermano, en este Gran Hermano que hubo, había un montón de personas que eran muy grandotas, muy altas y muy grandotas, y que capaz si le hacíamos el IMC nos iba a dar con obesidad a estas personas, ¿sí? Entonces, tenemos ese pequeño problema, que podemos clasificar erróneamente. No me mide grasa, básicamente, ¿sí? Me mide peso y altura. Fíjense que acá tengo las características. Dentro de las ventajas, no requiero ninguna tabla en específico. Si la persona me dice cuánto es su peso y cuánto es su altura, ya estamos. O agarro en cualquier lugar, hay cualquier CAPS o hospital hay para pesarlos. Es fácil de calcular, no es complicado. Tengo calculadora en el celular, lo hago en 2 segundos. No tengo que distinguir entre varón y mujer. Lo puedo hacer con cualquier edad. En niños, en adultos, mientras que me dé entre 18,5 y 24,9, lo voy a clasificar en un peso normal. Se correlaciona con la adiposidad normalmente, si tiene mucha grasa, y bueno, lo vamos a clasificar como una persona obesa. Y existe cuantificaciones de morbo y mortalidad. Me ayuda un poco a poder decir, bueno, esta persona tiene factores de riesgo para tal y tal cosa. Y tengo que empezar a prestar atención. Dentro de las desventajas, no me va a decir realmente cuánta grasa corporal tiene. Porque tal vez yo puedo tener, no sé, 50% de músculo para tirar un número, o 50% de músculo y 50% de grasa. Tal vez no estoy mal, estoy bien, ¿sí? No estoy enferma. El IMC capaz me tire que sí estoy enferma y me empiezo a preocupar. Entonces, no me dice cuánta grasa tengo, no me dice tampoco dónde está distribuida, ¿sí? No me dice si tengo más grasa abdominal, más grasa en las piernas o en los brazos, etcétera, no me lo va a decir. Y hay lugares en donde tener mucha grasa termina siendo un factor de riesgo. El abdomen, por ejemplo, si la grasa abdominal es un factor de riesgo para muchas enfermedades. Entonces, ahí vemos otro problema. Solamente me da una clasificación y punto. Me puede clasificar erróneamente a las personas que tienen mucho músculo, que eso lo vimos recién acá en el ejemplo, y existen diferencias entre cantidad de grasa corporal para un mismo IMC, que esto es lo que acaba de decir, ¿sí? Yo puedo tener 50 de músculo, 50 de grasa, mi compañero puede tener 70 de grasa y 30 de músculo, y por ahí damos el mismo IMC y no se entiende. Básicamente ese es el problema. Y para liberarlos, quiero que me hagan este pequeño ejercicio. Tengo una persona con 80 kilogramos, con 1,7 m. Quiero que me digan cuánto le da de IMC. Y le ponen en el chat. 27,68.
A ver, bien, 27,68. Si yo lo quisiera redondear a un decimal, ¿en cuánto me quedaría? Hay veces que la facultad le dicen 2 o en 1. Bien. 27,7. Si recuerden esta regla, si es mayor a 5, el número que le sigue, lo redondeo para arriba. 27,7. Eso vamos a usar mucho, no se preocupen. Hay veces que le piden que pongan en 2 decimales, como está acá, y hay veces en 1. Y hay veces directamente no aclaran y hay que adivinar qué es lo que quieren. Todo eso porque estamos bien practicando. ¿Y cómo lo clasificamos? ¿Qué les parece? Exacto. Es una persona con lo que es sobrepeso, entonces es un preobeso. Hay que tener cuidado. Ahí, ¿sí? Es preobeso. Bien. Y ahí los libero ahora. El 25, vamos a seguir con esto, con lo que es rotulado. Y vamos a ir hablando un poquito de hidratos de carbono. ¿Sí? Yo mañana, si ya está la grabación, les subo al grupo de WhatsApp la grabación y les paso el Power. ¿Sí? Si alguien me mandó mensajes, yo mañana a la mañana tempranito me voy a poner a contestar a cada uno en orden, ¿sí? Porque se hizo tarde. ¿Sí? No, cualquier cosita me hablan, ¿sí? Me pueden hablar al número que les escribí o me hablan al número de la academia. Vieron que es Academia Tales o el que dice Juli, cualquiera de las dos. Nos estamos viendo, chicos. Chau, chis.